Ok, perfecto. Entonces, em, vamos a hacer un breakdown de cómo vamos a hacer la descomposición de este trade que tomé mirando solamente el time frame de 30 minutos. ¿Qué hice? A la apertura de New York, el, el precio se quebró este soporte, se salió de este soporte, tuvimos un quiebre de este soporte que se mantuvo en consolidación desde hace 2 días, ¿okay? Sí, todo el día de ayer y hoy se mantuvo en ese rango. Entonces se sale para la apertura de New York, llega, me entrega el quiebre de este soporte y quebró este mínimo en los primeros 2 minutos, no dio la oportunidad de tomar la entrada porque ya sabemos que si quiebra el mínimo en los primeros 2 minutos hay que esperar, es posible que haga un mayor retroceso, no lo hizo, pero hizo el movimiento completo hasta el soporte que está allí marcado, hasta esa línea 1924, y allí está un soporte de 4 horas. Entonces lo que vimos fue que conforme las siguientes velas fueron cerrando, vimos una reducción en el volumen de las velas. Entonces esto me mantuvo alerta, precavido de que apareciera este soporte se formó. En ese momento teníamos un rango de 73 pips que casi lo rellenó. ¿Okay? Cuando se formó el soporte, bueno, yo no tenía un protocolo, un procedimiento para comprarlo y esa compra me la perdí definitivamente y ya vemos que fue un movimiento brutal. Sin embargo, yo me estaba preparando para la resistencia. ¿Por qué? Porque como se formó un mínimo, aquí se formó un mínimo, entonces una vez que él haga la corrección y aparezca una resistencia, tenemos un 80% de probabilidad de venir a probar ese mínimo nuevamente. Ese era el trade para el que me preparé. Entonces lo que hice fue esperar pacientemente que hiciera el retroceso que tuviera que hacer y sí, definitivamente estaba deseando que fuera un retroceso mayor a 35 pips. ¿Por qué? Porque, o sea, que diera un cierre alcista mayor a 35 pips desde el soporte, porque sé que si va a formar la resistencia me va a venir a formar un nuevo rango y ese nuevo rango es este y ese rango tiene que tener más de 35 pips, lo cual los tiene 44. ¿Para qué? Para que cuando la vela cierre bajista tengamos espacio para poder ir a probar el soporte. Entonces, bueno, aquí dio la resistencia al cierre. Se supone que 30 minutos un time frame de confirmación fuerte y podemos asumir que cualquier resistencia o soporte que se forme es fuerte, siempre y cuando ya tenga una tendencia establecida. Como ya se había quebrado el mínimo de mi setup, que fue la vela que me quebró el soporte, entonces lo único que tenía que hacer era ejecutar al cierre, justo al cierre cuando apareció esta vela. ¿Por qué? Porque ya se había creado ese mínimo, ya la resistencia está lista y entonces obviamente esta resistencia tiene un stop loss de más de 50 pips, 49, 51 pips con el express, 51, 52 pips. Pero yo no tengo que incurrir en todo ese riesgo porque esta confirmación, debido a lo fuerte que es, generalmente, y hablo con propiedad porque ya he estado probando esta confirmación mirando solamente 30 minutos una y otra vez en el simulador, y basta con que yo coloque 20 pips de stop loss para que él pueda desarrollarse, para que la vela de los siguientes 30 minutos se desarrolle. Si el volumen está y el movimiento, si el volumen está, él no va a penetrar esos 20 pips y te va a dar el movimiento. El objetivo sería ir por esos 20 pips. Tiene el potencial de ir por 20 o más, pero en este caso vemos que él retrocedió apenas 9, casi 10 pips, dándome ¿qué? Dándome una relación. Vean que casi dio los 20, me dio una relación casi 2 a 1. Entonces
en el momento que aquí ahorita cuando llegué a revisar el cierre de la vela, estaba por aquí, inmediatamente agarré lo que tenía, agarré el 80% de lo que tenía para asegurar y dejé el resto break even. Ahí está a punto de ejecutar mi break even en este preciso momento. ¿Okay? Y ya si me saca, no importa, es el corredor, pero se logró ganar un buen trade, ¿no? Entonces ese fue toda la descomposición del movimiento. Ahora obviamente hay un rango y si esta vela de 30 minutos cierra alcista, me va a actualizar el rango haciéndolo más estrecho. Y si lo hace más estrecho, ¿qué significa? Que se está reduciendo el volumen. Y entonces ya se reduce la posibilidad de encontrar un trade de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos casi espacio para agarrar una confirmación en el caso que aparezca. Y entonces eso se debe también a que ya estamos llegando al final de la sesión. Nos vamos a acercar al cierre de Londres en la siguiente hora y media. Y también el cierre de 4 horas. Entonces, bueno, con esto nos vamos a despedir aquí. Estamos listos por el día de hoy. Este protocolo de ver los rangos de esta manera lo hemos estado enseñando en las últimas 2 clases, las 2 masterclass que dimos los últimos 2 sábados. En el primer sábado, la primera masterclass se basó en encontrar allí se cubrió la anatomía de una vela, que es una vela alcista, que es una vela bajista, que es una resistencia, que es un soporte. Y se enseñó en esa clase a cómo encontrar un soporte y una resistencia reciente. Este es un soporte y una resistencia reciente. Esta es mi acción del precio más reciente ahorita. Entonces, en esa clase se enseñó a encontrar ese soporte y resistencia reciente en la apertura de New York. ¿Okay? Y también se dejó un entrenamiento de una semana en el que se debía en el simulador practicar solamente justo en la apertura de New York, sesión tras sesión, encontrar esas resistencias y soportes recientes. Y luego la siguiente clase consistió en el progreso conforme la sesión va progresando, esas resistencias y soportes se van actualizando y los rangos también se van actualizando. Entonces es hacerle seguimiento para, conforme se van actualizando esos rangos, ellos me van indicando si ya estamos en una tendencia o si nos estamos devolviendo una consolidación previa o si está iniciando una nueva consolidación. Pero al formarse un nuevo rango, yo tengo inmediatamente un indicador. De acuerdo al tamaño de ese rango, yo puedo saber si todavía queda volumen, si todavía hay volumen. Si el rango es operable, entonces hay volumen, y yo lo que necesito es identificar cuál es el movimiento que tengo que buscar, si una compra o una venta, y eso va a estar definido por la tendencia. Entonces aquí, cuando se formó, cuando se actualizó este rango a esta resistencia, a esta de aquí, ¿okay? Cuando se formó este soporte, tenía un buen rango, operable definitivamente, pero el movimiento, la tendencia era bajista. Entonces, para yo no tener que ir en contra de la tendencia, lo único que yo sabía era que tenía que esperar que él hiciera una corrección y me formara una nueva resistencia, esta que hizo aquí, para tener un 80% de probabilidad de venir a probar el soporte reciente y el mínimo, ¿okay? Que es donde tengo el objetivo puesto del corredor, y al final de eso, entonces, que tendría una operación en la dirección de la tendencia, pero también la presencia de este nuevo rango, cuando se formó este rango, obviamente antes que apareciera antes que se formara el rango con la resistencia que yo requería, el primero formó un soporte,
y este rango estaba suficientemente grande. Y estaba la oportunidad de tomar también una compra para agarrar la corrección. Pero como eso requiere un protocolo de ejecución distinto, en el cual no estaba entrenando, por eso no me enfoqué en tratar de agarrar eso. Simplemente me mantuve paciente y esperé que apareciera mi nuevo rango con mi resistencia. Y tan pronto como, porque ya tenía la confirmación del quiebre de este mínimo, tan pronto como apareció mi resistencia, inmediatamente al cierre, ahí está la hora a la que vendí, a las 18 con un segundo, ¿ok? Inmediatamente vendí, mantuve el stop loss a 20 pips, aseguré 17, 18 de esos 20 pips, ¿sí? Casi 17, ¿okay? Aseguré un 90% y dejé corriendo el resto. Ahí está todavía esa operación abierta hasta el mínimo de la sesión. ¿Okay? Entonces, bueno, en este momento me voy a pasar a despedir. Nos vemos mañana nuevamente a la apertura de New York. Así que microphone drop. Bye bye.